A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profes. Esta semana tan especial, semana del libro, semana del idioma, semana del nacimiento de Cervantes, semana en que se le otorga el premio Cervantes a Rafael Cadenas, a nuestro Rafael Cadenas por su trabajo poético, literario y bueno, semana que estamos dedicando nuestro programa a hablar del mundo editorial venezolano, una serie que queremos comenzar a realizar desde Un Minuto con las Artes para ver en qué andan nuestros editores. Pero bueno, antes de adelantarnos, saludemos a nuestros profesores, Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenos días. Bueno, excelente, contenta de verlos de nuevo. Y aquí estoy, lista para nuestro programa. Un grandioso saludo a todos los escuchas y a ustedes también, queridos compañeros. Feliz como cada semana. Sí, bueno, muy contentos de tener de nuevo en Caracas a Susana, que regresó más bella y renovada de Francia. Y bueno, lástima que los radioescuchas no la pueden ver, solamente oírla. Pero vamos a tener un programa como siempre, bueno, un programa candente en esta mañana, porque vamos a entrevistar a alguien cuya empresa está que arde con su hermoso catálogo, con su profundo, intenso catálogo del que tendremos oportunidad de hablar en pocos segundos. Ahora lo presenta nuestro querido conductor y ya empezaremos la conversa con este invitado tan especial. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alberto Sáez, editor y asesor editorial. Alberto es cofundador en el año 2013, este año cumplen ya una década, junto con Rodney Casares y Juan Mercerón, de Libros del Fuego, esa bella editorial independiente con sede en Venezuela, Colombia y Chile también, que hasta la fecha ha publicado 20 libros de diversos géneros. Hay que decir que Alberto Sáez es licenciado en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y también es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, así que una editorial internacional en manos de Alberto Sáez parece ser un buen negocio, ¿no? Dada su formación, su doble formación. Libros de Fuego, Alberto Sáez se encarga de la lectura y la corrección de los manuscritos que son escogidos para su publicación y también crea alianzas con librerías y editoriales independientes dentro y fuera del país. De libros, entonces, hablaremos esta mañana en Un Minuto con las Artes con nuestro amigo Alberto Sáez, a quien damos la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Susana, a Humberto, a Rafael, a ti, Álvaro. Y bueno, espero que podamos pasar un buen rato conversando del libro. Seguramente que sí, Alberto. Bueno, yo tenía preparada mi primera aproximación a tu experiencia como editor, pero quizás podríamos tocar un puntito más bien biográfico para comenzar, porque es muy llamativo y muy interesante ver la confluencia entre tus dos profesiones, entre, ¿cómo es la cuestión de fiscales, ciencias fiscales? Imagínate que están las antípodas de las ciencias literarias o de las disciplinas literarias. Es decir, ojalá todos nuestros alumnos tuvieran la visión digamos, estudiar una carrera paralela que sostenga su precaria actividad en la área de las letras. La confluencia entre literatura y ciencias fiscales, imagínate, impuestos aduaneros,
¿Cómo salta ese estudiante de ciencias fiscales a la literatura? O sea, ¿por qué estudiaste letras después de haberte graduado licenciado en ciencias fiscales? Yo creo que el brinco, aunque primero estudié aduanas, fue al revés. Siempre tuve el gusto por estudiar letras. Desde chico fui lector, eh, y estudié aduanas un poco para poder hacer ese equilibrio, ¿no? De tener una carrera que uno siempre dice, bueno, que te sostenga y que letras se convierta como en una carrera que emocionalmente te sostenga, que cada una sostenga por su lado. Pero, a ver, las cosas se fueron dando y cada vez fui como metiéndome más en el mundo de la literatura. De hecho, nunca he ejercido aduanas. Me gradué y el título lo tengo aquí bien bonito guardado en un closet, pero nunca he ejercido la carrera y desde el primer día que empecé a estudiar letras, comencé a trabajar dentro del mercado editorial. Mi primer trabajo fue como investigador y documentalista en el archivo del Nacional. Y ahí, bueno, empecé como a desarrollar eh, habilidades metodológicas para la investigación documental. eh, Tuve acceso a una información grandísima de la historia de nuestro país, o sea, no solamente la historia política, sino la historia cultural, porque eso es lo que te dan los archivos, ¿no? De los periódicos. Te dan esa posibilidad de ver la historia en todo su esplendor. Claro, y en todo su horror seguramente. Y Es un entonces, totalmente. gran aprendizaje. Bueno, es una suerte tener a este invitado que tuvo visión y previsión a la hora de formarse. Y ahora es uno de los motores fundamentales de esa maravilla que es Libros del Fuego, que es una editorial, digamos, particularmente llamativa por su catálogo y por el diseño de sus libros. Creo que esa confluencia también es aquí preciosa y afortunadísima. El catálogo es como la carta de identidad de una editorial, es también el mapa de sus recorridos. Y leer un catálogo, el catálogo de Libros del Fuego, es un catálogo de 20 hacia 21 libros, ¿verdad? Y es un catálogo sólido de nombres y de temas y de títulos. Y bueno, en un catálogo se pueden leer muchas cosas, como en un mapa se pueden leer muchísimas cosas, ¿verdad? Una de las cosas que llama la atención es, digamos, los nombres. De pronto tenemos allí un libro de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, y de pronto tenemos un libro de Andrés Neumann, o tenemos uno de Juan Villoro, o dos libros de Mario de Sacarneiro, y de pronto tenemos libros de gente nueva como, ¿cómo se llama? Nuestro querido Alejandro Castro, los jóvenes poetas emergentes, jóvenes narradores, y de repente también tenemos libros sobre deportes, crónicas, boxeo, un gran encuentro entre un pitcher y un bateador. Entre Es Koufax y decir, Clemente. exactamente, es decir, que es un catálogo variado, pero muy, como muy refinado, muy específico, que habla seguramente del gusto de los tres editores, que incluye la presencia de un gran diseñador, Juan Mercerón, que es lo que, digamos, llama la atención de los libros del Fuego, es la belleza de las portadas, la selección del papel, cómo se organiza la mancha en la página y la tipografía. Es decir, son joyas, objetos bellos, no solamente por el contenido, sino por la forma. Y eso es una de las cosas que uno le pide a una editorial, ¿verdad? La belleza del libro, porque uno come el libro primero con los ojos, en los mesones de las librerías, en las estanterías, lo que te llama la atención es un buen lomo y en las mesas una buena carátula. Y digo, creo que ninguna de las carátulas de esos 20 libros y del próximo que ya vi la carátula tiene pérdidas, son bellísimas todas e incitantes a la compra, porque eso también es, tú tienes que enganchar al lector
con la primera entrada, con la puerta de tu casa. Si la puerta de tu casa está desconchada y desvencijada y fuera de quicio, bueno, ya uno empieza a sospechar de que dónde va a entrar. Pero cuando tienes un libro bello entre manos, incluso puede ser que no te guste tanto el contenido, pero es tan bello que igual te lo llevas, porque quieres tener el Sí. objeto bello. Bueno, esa es una confluencia maravillosa, pero sí quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo eligen los libros que vas a publicar? ¿Tienes un proyecto previo o ustedes también publican los libros que le llegan, por ejemplo? Yo toco la puerta de Libros del Fuego intentando quemarme y quiero publicar con ustedes una novela. ¿Y qué respuesta podría recibir? El trabajo va por dos lados. Nosotros hacemos una planificación de los libros que nos gustaría, a los que tenemos acceso, autores que hemos tenido acceso con el tiempo, por supuesto, que nos gustaría publicar y tocamos esa puerta. Pero también estamos recibiendo siempre manuscritos y bueno, también se hace una lectura lo más rápido que se pueda, porque hubo un momento en que la cantidad de manuscritos, es cierto, que llegaban, eran tantos que uno no se da abasto. Pero sí hay un equilibrio entre el proyecto que uno planifica y los libros que van llegando. Libros maravillosos así que nos han llegado por correo, por azar, y que han tenido una recepción maravillosa en los lectores, y no solo en los lectores, sino han entrado en la dinámica de los premios. En 2014 nosotros recibimos una novela de una autora venezolana que se llama Jenny Terpoleo. En ese momento no había publicado ningún libro, pero decidimos abrir la novela, abrir el archivo y leerlo, y nos pareció una novela maravillosa, una novela sobre el Caracazo, sobre los desaparecidos del Caracazo. La novela se llama La ciudad vencida, y fue una apuesta, fue un salto al vacío. Jenny no vivía en el país, no pertenecía a ese círculo, ¿no? Que a veces uno trata de asegurarse alguno que otra venta de los libros con autores que están dentro de ese círculo literario o de un círculo que te permita, bueno, tener una venta. Y Jenny no cumplía con ninguno de esos requisitos, pero tenía una novela maravillosa. Esa novela tuvo una aceptación grandísima ese año entre los lectores. No solo eso, sino que nos decidimos, osados, a meterla a concurso en el Rómulo Gallego de ese año, que si mal no recuerdo, creo que ganó Piglia ese año. Y la novela quedó en el shortlist que publicó el premio. Y para nosotros fue una sorpresa darnos cuenta que el trabajo que apenas estábamos empezando, porque teníamos un año, empezaba a rendir frutos. Eso responde un poco, o trata de responder un poco esto de cómo elijo, o cómo elige la editorial los libros. No hay nada, lo primero que hay que decir es que no hay nada más subjetivo que una editorial. De hecho, hay un texto maravilloso de Roberto Calazo que va también un poco explicando los principios de esa editorial, que es Adelphi, ¿no? Esa editorial también tan ecléctica y tan rara que cuando empiezas a ver esas primeras publicaciones pareciera que no tienen coherencia una con la otra. Y eso también nos pasó a nosotros. Pareciera que en esas publicaciones no hay una relación aparente, pero como bien explica Calazo en ese texto, hay un hilo invisible que va recorriendo todas las páginas del catálogo, que es la subjetividad del editor, y que hay una voz que va repitiéndose y que quizás los lectores no lo ven porque, bueno, no tenemos lectores que vayan libro a libro leyendo el catálogo, pero que sí hay una relación que cada vez se va afinando más, ¿ok? Quizás en principio es un poco más disonante, un poco más alejado, ¿no? Pero con el tiempo uno se va haciendo editor. Yo siempre digo que cuando yo abrí la editorial con Rodney y que luego llegó Juan, yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Y eso lo digo con total responsabilidad.
Todos los errores los cometí en los primeros libros y creo que son de los que me siento más orgulloso, de los libros de las metidas de pata que están en esos libros y de los ejercicios de riesgo también, ¿no? Porque ese primer libro, que es el último encuentro que tú nombraste ahorita, Rafael, es un ejercicio de riesgo grandísimo. Nosotros ahí eh, jugamos primero con 3 tipografías. Y jugamos con 3 tipografías porque queríamos emular una de las manchas de la Biblia de Gutenberg. No sé si lo saben, pero el ejercicio del punto y aparte es una cosa que viene por comodidad o por el tiempo. Hacer un punto y aparte en la época de Gutenberg era una cosa costosísima porque había que meter un plomo en la imprenta para que el texto bajara y no quedara una raya negra cuando pasabas la tinta, sino que sencillamente quedara transparente. Eso costaba muchísimo dinero. Entonces lo separaban con esta marca tipográfica que se llaman calderones. Esos calderones eran los que te marcaban una pausa más larga que el punto y seguido. Y nosotros decidimos, ingenuos y osados, hacer esa mancha para ese primer libro, una novela de béisbol, y bueno, tuvo críticas encontradas. Mucha gente le gustó y dijo, oye, qué raro leerlo así, pero otra gente pues no le gustó. Y ese juego nos gustó, o sea, eso nos llamó la atención, decir, bueno, podemos hacer las cosas y que gusten o no gusten, lo que importa es lo que está detrás de eso, ¿no? El pensamiento que se hizo para poder llegar a esa resolución. Y así fuimos, libro a libro, al punto de que hace unos cuantos años la editorial, que es muy extraño en editoriales independientes, tiene su propia tipografía, que es una tipografía marcada por un poema de Fabio Moravito que se llama Mudanza, pero también marcada por la misma historia dentro de nosotros, de los editores, de los diseñadores de la editorial, que es que desde el segundo año nosotros hacemos libros a distancia. Yo estoy en Caracas, Rodney está en Colombia, en Medellín, y Juan en Santiago de Chile. Entonces ese aprender, ¿no? A trabajar a distancia, el resto de los libros y el resto de los años, hizo que una tipografía como Mudanza, que nos marcó muchísimo, ¿no? El hecho de aprender a tener no solamente nuestro propio diseño, sino como tipografía nuestra propia imagen, porque la tipografía también es imagen en ese sentido. No, podríamos decir, ya que lo dices ahora, que es evidente también, pero es muy interesante, que Libros del Fuego ha derivado en una editorial de la diáspora, en el sentido de que trabaja globalmente. Ya no está trabajando desde el país solamente, sino se ha tenido que abrir al campo del mapa universal de la literatura, porque ya tiene que contar con otros medios que no pueden ser exclusivamente los locales, ¿no? Y eso también le da un matiz interesante, porque también supongo que eso abre la posibilidad de explorar campos de producción literaria de otros países, de otras culturas que no son exclusivamente la venezolana. Y por eso creo que el catálogo es tan amplio y tan digamos, rico en diversidades, ¿no? Crónica, ensayo, poesía, pero nombres muy importantes como Neumann, nombres como Villoro, y al mismo tiempo poetas menos conocidos como Santiago Acosta, ¿verdad? Y otros jóvenes emergentes. Entonces, ese equilibrio creo que también tiene que ver con un equilibrio internacional. La literatura se proyecta en ese sentido también desde la editorial. Sí, hay que entender que una editorial también es una empresa. Tú lo dijiste ahorita al principio. Es un negocio cultural, pero como negocio no quiere decir que uno deba sacrificar calidad, ¿no? Las grandes editoriales, las transnacionales han entendido muy bien eso y por eso separan sus catálogos.
El catálogo quizás que tenga, no sé, Tusquets en random, no se va a parecer al catálogo que tengan para libros específicos de motivación, autoayuda. Ellos han entendido que debe haber un equilibrio entre la calidad y lo que le va produciendo. Y eso es un poco la visión que nosotros queremos tener de la editorial. Tratar de que lo que hagamos, de vernos como una editorial que puede estar en cualquier país. Porque esa es una de las grandes cosas, uno de los grandes problemas que tuvimos. Entender que podíamos ser una editorial que podía estar en cualquier lado. Es muy difícil como editorial salir del país. Las editoriales conocen muy poco, sobre todo el mercado latinoamericano conoce muy poco de las editoriales venezolanas. Si bien es cierto que hay editoriales que han estado antes que nosotros en el mercado internacional, como Vidanco, por ejemplo, que tiene una relación de distribución en Colombia o la tuvo. Es muy extraño que las editoriales o el mercado que se conecta, una vez que tú entras te das cuenta que hay editoriales de Uruguay, de Puerto Rico, de Argentina, que se conocen y que trabajan de la mano. Y eso nos pudimos dar cuenta ahorita que estamos integrados a un premio que organizan un grupo de editoriales por Latinoamérica y nosotros representamos a Venezuela, que es el Premio Latinoamericano de No Ficción. Las editoriales en Latinoamérica, por ejemplo, tratan todo el tiempo de organizarse, tratan de hacer premios, tratan de hacer distribución entre países, se tratan de apoyar. Y una de las cosas que nos decían era eso. Poco conocen del mercado venezolano, de sus autores, más allá de lo que España puede ofrecer. Y yo creo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer como editorial es ese. Es decir, estos son nuestros autores. Así es, y no es poca cosa, querido Alberto, visto nuestro vasto mundo literario, el venezolano. Vamos a hacer una pausa musical y pausa comercial. Vamos a escuchar Desarma y Sangra con el Serú Girán de Charly García, compromisos comerciales de la emisora, y ya regresamos en nuestra conversación con Alberto Sáez. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado al gran Charly García con su Serú Girán y Desarma y Sangra, y bueno, también los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Y bueno, Susana, ¿qué tienes para Alberto Sáez, nuestro editor entrevistado? Bueno, Alberto habló de diseñadores, nuestros diseñadores, y en efecto, yo viendo el catálogo veo realmente un diseño muy exquisito en las portadas de los libros, pero cada una se nota en verdad que son diferentes manos o diferentes creadores. Entonces yo quería saber, bueno, eso, o sea, si forman parte de la editorial, si los contratan, si hay una relación entre el libro y el tipo de diseño que escogen para la portada, porque hay desde lo tipográfico como, bueno, la imagen, algunas muy cercanas al arte. Entonces, bueno, Sí. yo por ahí quería ver cómo trabajan ustedes eso. Bueno, el catálogo completo hasta este momento lo diseñó Juan Mercerón. Eso es lo primero. Cuando decía diseñadores es porque a partir del libro de Ricardo, que es la próxima publicación de la editorial, vamos a trabajar con otros diseñadores. Pero también decía otros diseñadores porque muchos de los ejercicios de portada que hemos hecho, ilustraciones, colaboraciones tipográficas que nos han hecho, son de otros diseñadores. Es decir, antes de empezar a trabajar con Mudanza, que era la tipografía propia de la editorial, tenemos una muy buena relación con, por ejemplo, tipógrafos chilenos, con los que hemos hecho intercambios para usar sus tipografías. La portada de la novela de Luis Enrique Belmonte, Arqueus, por ejemplo, es una ilustración de un diseñador maravilloso que se llama José Manuel Vargas, que tiene un estudio de diseño en Guadalajara que se llama 8 días. Entonces por eso decía un poco diseñadores, pero la línea o el concepto gráfico
de Libros del Fuego y todo el diseño o concepto siempre ha sido de Juan Mercerón. A partir de este libro de Ricardo es que va a cambiar y vamos a empezar a trabajar con otros diseñadores. Coméntanos sobre esas facturas de la pandemia que hablamos antes de comenzar, justamente el problema de la producción de un libro, material en papel, y lo que pasó con la pandemia, y cómo está ese mercado hoy en día. Hoy en día además que hay tanto libro digital y tanta promoción para los libros digitales. Bueno, lo primero que hay que decir es que la pandemia tuvo un efecto rarísimo en la producción de los libros. Al principio hubo una venta, un pico de venta altísimo en todos los países, menos en Venezuela. La gente estaba encerrada, se empezaron a buscar maneras de entretenerse. Y el libro, por ejemplo, en España, en esos primeros meses, la venta digital aumentó muchísimo, el libro físico, el stock que tenían las librerías, también aumentó muchísimo. De hecho, un grupo de librerías en España se asociaron a una web, un poco para competir con la venta de Amazon, que es todos tus libros, y es una plataforma donde están los libros de muchísimas librerías de España. Eso salió, por ejemplo, en la pandemia. Sin embargo, la producción bajó. La venta que hubo era de los libros que ya estaban en circulación, pero la venta bajó muchísimo porque las molineras del mundo, ante la situación y para no quedarse con la materia prima, decidieron vender su materia prima a empresas como Amazon, porque lo que se estaba demandando era la producción de cajas, ¿no? Eso hizo que muchísimas molineras o quebraran o tuvieran que cambiar temporalmente su ramo o adaptarse, ¿no? a lo que sucedía en esos tiempos. La pandemia hizo, por ejemplo, que editoriales como Errata Nature se salieran de todo el sistema de producción del libro, ¿no? Ellos lograron un estudio, creo que fue con la Universidad de Oxford, que se ganaron un apoyo y con ese proyecto, por ejemplo, dieron resultados de el libro digital es mucho más contaminante que la producción de un libro tradicional, por todo lo que implica el aparato tecnológico para tú poder soportar esa lectura. El litio de las baterías, lo que emana, el dióxido de carbono que emanan los equipos. Entonces, darte cuenta de ese tipo de cosas dentro de la pandemia y con las ventas de libros digitales en aumento, también te hace a ti ver hacia dónde, ¿no? Quieres ir, hacia dónde quieres llevar el proyecto editorial. En el caso de ellos, fue tan allá y son tan visionarios que hasta del sistema eléctrico tradicional de España se salieron. Toda la oficina de Rata Nature trabaja con placas solares. Entonces tratan de hacer como toda la producción de sus libros, que si bien es industrial, lo menos contaminante posible. Ellos trabajan con papeles controlados en Dinamarca, de bosques controlados, perdón. Trabajan con cartulinas recicladas y sigue siendo una producción industrial, porque eso también hay que entenderlo. Es cierto que hay editoriales que tienen una producción artesanal, una producción manual, pero desde el nacimiento de la industria de las editoriales, es eso, o sea, los libros vienen de un hecho industrial, las editoriales vienen de una era industrial, y el libro no va a dejar de ser un producto que viene de la industria, por más cariño y amor que le tengamos a los productos artesanales. Entonces, eso, la pandemia lo que nos obligó fue a reflexionar sobre todo esto y sobre cuánto debemos en este momento producir para que un libro sea rentable. Hace 5 o 6 años hacíamos 1000 libros y hacíamos que el libro, bueno, estuviera en los stocks de las librerías y se saturaran los mercados hasta que se acabara en algún momento.
esa responsabilidad cambia dentro de la pandemia también y decir, bueno, mira, el mercado soporta esto y nosotros también como editoriales podemos manejar hasta aquí, sin dejar de ser editorial o de perder eso que nos caracteriza. Claro, pero es que antes las editoriales se vanagloriaban con decir, editamos no sé cuántos miles de libros y 4 ediciones del mismo libro, y todo sonaba como a números, a números, a números, y no sé, eso es lo que está como puesto en duda hoy en día. La pregunta es así directa, porque Sí, hay un poco de duda en eso, o sea, sobre todo las grandes transnacionales, tú no sabes realmente cuáles son los números. Nosotros, por ejemplo, si revisas los libros de la editorial, siempre te dice cuál es el tiraje. Y en la segunda edición te va a decir cuál es el tiraje de la segunda edición. En los libros tradicionales de grandes editoriales, eso no aparece. Puede salir que 10 ediciones, y es verdad. Capaz mandaron a imprimir 10 veces, pero lo que no sabe, capaz imprimieron de 100 en 100. Claro, pero eso no lo sabemos y no lo vamos a saber. En ese sentido, bueno, el- los números de las editoriales o el volumen de esas editoriales se da más por la cantidad de títulos que publican en un mes, que lo que un solo libro te pueda representar eh, o sea, para sostener las ventas de una editorial. Entonces, eso, nosotros podemos hacer 12, 15 libros al año y una editorial como Random te puede hacer 40 libros en un mes. Por supuesto, ellos van a seguir manteniendo un volumen de venta, que es lo que a ellos les importa. Pero lo responsable también es decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Dónde van a haber? O sea, cada vez hay menos librerías, no solo aquí, sino en el resto del mundo. ¿Dónde se va a soportar guardar esos libros? ¿Quién los va a comprar también, no? ¿Dónde están los proyectos de formación de lectores? Porque eso se nos olvida a veces. Queremos tener una editorial y queremos que todo el mundo compre nuestros libros, pero se nos olvida que tenemos que formar lectores, tenemos que tener un catálogo amplio para todo tipo de lectores. Mira, la revolución de los jóvenes es tan grande ahorita que yo creo que en los próximos 20 años las nuevas generaciones no van a necesitar ni siquiera de nuestro criterio para establecer sus propios gustos y sus propias lecturas. Eso es bueno y es malo, ojo. Pero lo que quiere decir es que poco a poco los lectores se han tenido que ir formando como pueden, como pueden. Esta generación de chicos Wattpad, que no sé si saben cuál es esta plataforma que existe en el mercado, es una plataforma que surgió en silencio durante muchísimos años y que está conformada por un grupo de jóvenes que han sido rechazados durante décadas del mercado tradicional de libros, y esta empresa canadiense decidió abrir una página donde estos chicos podían publicar sus novelas, sus textos, sus cuentos, su poesía, capítulo a capítulo como se hacía antes. Ese fetiche creció tanto que Wattpad se convirtió en un fenómeno mundial tan grande que hasta las transnacionales tuvieron que rectificar y darse cuenta de el error que habían cometido a nivel de mercado, a nivel de utilidad para ellos, y Random hace un par de años terminó comprando Wattpad, por supuesto, para quedarse con todos esos autores. No sé si lo saben, pero la autora en español con más lecturas dentro de la plataforma Wattpad tiene 364 millones de lecturas. Y es una venezolana que vive en Estados Unidos. Tanto que la novela que tiene esa cantidad de lecturas, hace unos cuantos años, un par de años, fue adaptada a Netflix. Entonces, estos datos lo que nos dicen, y a veces el desconocimiento que nosotros tenemos de esto, lo que nos dice es que los jóvenes están buscando sus formas de cómo aprender a leer, de qué leer, porque por supuesto los temas y todo lo que sucede dentro de este nuevo estilo de escritura y de lectura de estos jóvenes están marcados por
la fantasía, la ciencia ficción, por supuesto la defensa de los derechos humanos, hay mucha novela sobre derechos humanos, mucha novela LGBT, para ellos poder, digamos, tener una voz. Y el mercado apenas está empezando a tomarlos en cuenta. Entonces, es un fenómeno interesante y hay que entender entonces cómo tenemos que hacer proyectos de formación de lectura para captar a esos jóvenes, para hacer que esos jóvenes lean lo que les gusta, pero también vean que, mira, hay editoriales que están haciendo esto también. Creo que el trabajo de una editorial también es de formación de lectores. Y por Alberto, ahora, eso editaron Bodas de Sangre. No, la Bernarda. la casa de Bernarda Alba. Perdón, la casa de Bernarda. Bernarda Alba, perdón, No, sí. fíjate que con Bernarda fue un cruce de circunstancias. Ese año se habían liberado los derechos y nosotros estábamos en la búsqueda de un libro para abrir el catálogo de clásicos. Un catálogo que todavía sigue siendo muy pequeño, solo tiene 3 publicaciones, donde está Lorca, por supuesto, y está Mario de Sá Carneiro. El caso de Lorca es el siguiente. Bueno, para nadie es un secreto. En los años 2016, 2017, 2018, que en Venezuela fueron bastante duros. Y a mí siempre esa novela, esa obra de teatro, se me hizo muy cercana a esos años. Lorca tiene una frase dentro de la casa de Bernarda Alba que dice pueblo sin río. Y esa frase a mí se me quedó marcada desde la primera vez que yo leí en la universidad La casa de Bernarda Alba. Y cuando en esos años vuelvo a la casa de Bernarda Alba, casualmente estaba leyendo una parte de la autobiografía, de la biografía, perdón, que hace Ian Gibson de Lorca. Y narra los últimos meses y, por supuesto, la muerte de Lorca y el destino que tuvo la casa de Bernarda Alba en un momento político tan duro en España. Creo que pasaron 12 años antes de que se pudiera montar, y ni siquiera en España, sino en Buenos Aires. Y muchos años después, antes de que fuese libro. Entonces la casa de Bernarda Alba se convirtió en una suerte de farol para mí durante esos años, porque la considero una obra muy política, ¿no? Muy bien escrita, pero una obra muy política que también va cuestionando los años 30 en España. Muy clásica también ahora. Sí, por supuesto, claro. Alberto, y ahora curucuteando en este mundo editorial venezolano, no te podemos dejar ir sin preguntarte por el financiamiento. Libros del Fuego nace en el año 2013, una época de fortísimas crisis económicas y sociales entre los venezolanos. 10 años después, aún se mantienen en pie con un atractivo catálogo y con novedades que refrescan las vitrinas de nuestras librerías. Y eso me lleva a preguntarte, bueno, ¿cómo se sostiene una editorial entre nosotros? ¿Cómo han logrado sortear los vendavales de las crisis económicas de los últimos años y hacerse un lugar en el mercado? Bueno, lo primero, cuando la editorial nace con socios inversionistas, y a partir de ahí tratar de hacer rentable el ejercicio de la producción de los libros. Eso hizo que nosotros, ya cuando quedamos Rodney, Juan y yo como socios de la editorial, teníamos una política de los proyectos que hacíamos para terceros. Una parte se destinaba a la editorial para poder financiarla en momentos en los que no había tanto capital. La editorial en ese sentido siempre ha tenido como apoyo de financiamiento sus accionistas, sus socios, y luego cuando salimos como de Venezuela, salimos al mercado internacional,
hemos buscado apoyo en el Instituto Camões, por ejemplo, que son los que nos han ayudado muchísimo con la producción de los clásicos de Sacarneiro. Ahorita estamos trabajando con ellos para ver si terminamos de publicar a Peixoto y a Lidia Jorge, que tenemos ahí un par de libros que estamos tratando de llevarlos adelante. Pero siempre ha sido, yo creo que una vez Rafael, cuando nos encontramos en su casa, que fui a llevarle un libro a Alejandra, me preguntaba, ¿pero cómo hacen? Y yo le decía, bueno, saco del mercado. Saco descompleto el mercado y ahí voy. Oye, pero tú debes comer muy bien, ¿no? Sí, no, bueno, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí quiero decir con esto, con este juego de palabras de, bueno, que saco del mercado, es que viene de uno, viene del esfuerzo que uno va haciendo en otros proyectos y trata de mantener rentable la editorial, trata de que cada libro que se haga tenga así sea un superávit pequeñito y que eso se mantenga. A veces sucede, ojo, y a veces no sucede. Pero bueno, es también el juego editorial, ¿no? Por eso también las publicaciones se han hecho menos publicaciones con el tiempo. Ahorita vamos a tratar de que sean más publicaciones. En esta nueva etapa de la editorial vamos a tratar de abrirnos a otros temas. Siempre hemos estado marcados por la literatura, por la poesía, por la novela, el cuento, el ensayo, el cómic incluso que hemos hecho. Ahora vamos a tratar de entrar en otros mercados para mantener, ¿no? Eso, mantener rentable la editorial y de esta forma no olvidar los autores venezolanos, que son los autores que particularmente como editor a mí me interesan. Me interesa que se lea Natasha Tiniaco, que nos acaba de pasar ahorita, una editora muy famosa en Random, gracias a un amigo, le hicimos llegar un ejemplar de historia privada, etcétera, e hizo una crítica muy buena del libro de Natasha, conectar con autores de Turquía, la relación, por ejemplo, que hemos tenido al ganarnos las becas de editores latinoamericanos en Frankfurt, eso, tratar de que los autores venezolanos tengan una resonancia más allá de la que pueda dar las grandes editoriales, que por supuesto sabemos, tenemos muchísimos autores ahorita que por la diáspora están haciendo su trabajo fuera, están haciendo un gran trabajo, pero también es importante que las editoriales venezolanas hagan el trabajo de llevar la voz de los autores venezolanos a otras latitudes, que se lean desde editoriales venezolanas. Eso es un ejercicio que todavía nos falta por hacer, es un ejercicio que bueno, es dificilísimo, pero que con las nuevas tecnologías yo creo que poco a poco vamos a ir logrando. Las novedades editoriales, Alberto, ¿qué viene? El diario de Ricardo Ramírez Requena, acabas de mencionar Lidia Jorge, ¿qué más? Sí, lo que tenemos en fijo ya, que vamos a presentar en los próximos 3 meses, es Arqueus, una novela de Luis Enrique Belmonte, que publicamos hace un par de años en España, y que cuando la publicamos llegó la pandemia y no pudimos traerla a Venezuela. Después de 3 años, bueno, ya el libro está aquí, lo vamos a presentar próximamente en el Banco del Libro, y luego vamos a presentar los diarios de Ricardo. Lo que viene, bueno, hay que seguir trabajando, no tenemos un orden todavía de esas novedades, pero sí viene, por ejemplo, un poemario nuevo de Santiago Acosta, que de hecho estábamos conversando en estos días, ese poemario que ganó el premio José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. Lo vamos a editar aquí para Venezuela, para acá para Venezuela. Tenemos novela de José Urriola, y bueno, esto, poco más. El tema aquí es tratar de sacarlos adelante en un tiempo. No, interesante escucharlo en este momento, porque una de las cosas que a mí también me interesaba, cómo repite un autor en Libros del Fuego.
Es decir, yo veo que hay 2 libros de José Urriola y ahora anuncias un tercero de Urriola. Sí, ¿Qué tiene Urriola para Libros del Fuego? Que no tenga Castillo Zapata, Que no pues. tenga Castillo es- Zapata, que no está en el catálogo. ¿Quién es tiene, Luis? ti- ¿Quién es José tiene, Urriola? tiene una particularidad, es que estos 3 libros son una sola historia, es una saga. Entonces, claro, la historia se va contando libro a libro. Y también, bueno, la receptividad que tuvo Urriola. Urriola es de nuestros autores que mejor se ha vendido. eh, y lectores jóvenes, lectores de más edad, han conectado con la forma de escribir de José, porque es esto también, esta novela que juega también con los géneros. Santiago se va, por ejemplo, que fue el primer libro que publicamos, es una novela que se lee en clave de guión documental. Eh, ya Resurrectus, por ejemplo, se lee en clave epistolar. Perdón, Fisuras, se lee en clave epistolar. Y Resurrectus, que es esta tercera novela, ya es narrativa, ya es novela formal, ¿no? Con su estructura clásica. Yo creo que ese también ha sido lo que a nosotros nos ha gustado, ¿no? De las novelas de José y ese atrevimiento, que también los lectores, que al final son ellos quienes deciden. Uno puede tener idea de lo que quiere o que construye, pero muchas veces son los lectores quienes te van marcando la pauta de lo que puedes seguir trabajando como editor. Claro, Y hay que saber escucharlo, pues. claro, el autor que repite es el autor más leído, Sí, totalmente. el autor más Totalmente. comprado. Y a Bueno, veces, y a veces no, fíjate. A veces es esta subjetividad, vuelvo y repito, del editor, de empeñarse en mostrar la calidad de un autor que quizás no tiene las mismas ventas que otro, pero que vale la pena también que sea leído. Entonces, yo creo que ese siempre ha sido como el equilibrio en el que yo trato de manejarme como editor. Dejarme llevar por esa subjetividad, pero también estar un poco atento a lo que el mercado y los lectores van pidiendo. perfecto. El equilibrio de un letrado que estudió ciencias fiscales. Ciencias fiscales. Los datos objetivos del mercado. Sí, sí, Exactamente. sí. Alberto, querido, debemos despedir esta conversa porque se nos ha acabado el tiempo. Queríamos agradecerte por habernos acompañado. No, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. La pasé genial. Bueno, espero que podamos vernos en otra oportunidad.